En la mañana de un martes lluvioso, cuando el cielo gris parecía presionar sobre mí como un peso insoportable, me encontré con un anuncio que cambiaría el rumbo de mi vida de manera inesperada. La atmósfera pesada y sombría del día reflejaba perfectamente el estado de mi vida en ese momento. Mi coche, que era mi única forma de transporte, había sido reprobado en la inspección, lo que significaba que estaba atrapado en casa, sin la libertad de ir a ningún lado. Además, el alquiler estaba a punto de vencer en solo 5 días, y la perspectiva de no poder pagarlo me dejaba en un estado constante de ansiedad. Para empeorar la situación, mi dieta se limitaba a fideos instantáneos y café viejo, una combinación nada saludable que solo intensificaba mi sensación de desesperación y estancamiento. En este escenario de dificultades, cuando la esperanza parecía escasa, un anuncio de empleo para vigilante nocturno en Orange Hardware apareció en los clasificados locales como un rayo de luz en medio de la oscuridad. La idea de un trabajo nocturno parecía, a primera vista, una solución temporal, pero el salario era atractivo, $20 por hora. Esa cantidad podría ayudarme a poner mis cuentas al día y aliviar un poco la presión financiera que estaba enfrentando. El turno de 12 a 6, aunque no convencional, prometía una oportunidad de ganar algo de dinero mientras continuaba la búsqueda de un empleo diurno que fuera más estable y satisfactorio. La idea de trabajar en Orange Hardware despertó en mí una mezcla de ansiedad y esperanza. Sabía que el trabajo nocturno podría ser desafiante, ya que exigiría que me adaptara a un nuevo ritmo de vida, pero, ante las circunstancias, parecía ser la única opción viable. El anuncio, con sus promesas de estabilidad financiera y la oportunidad de cambiar mi situación, me hizo sentir que tal vez, solo tal vez, había una luz al final del túnel. Mientras analizaba las opciones, una determinación creciente comenzó a apoderarse de mí. Era hora de actuar, de buscar una salida a mi situación y aprovechar lo que podría ser una oportunidad de renacer. Decidí inscribirme de inmediato, impulsado por una mezcla de urgencia y esperanza. Aunque era consciente de que el trabajo requeriría seguir instrucciones estrictas y que el ambiente podría ser desafiante, la perspectiva de tener una fuente de ingresos me motivó a dar ese paso. Al llamar al número indicado en el anuncio, mi corazón se aceleró mientras esperaba la respuesta. Al otro lado de la línea, la voz de un hombre llamado Hugh sonó directa y práctica, sin rodeos. Me instruyó a presentarme esa misma noche para comenzar el trabajo, sin necesidad de una entrevista formal o cualquier tipo de papeleo, algo casi surrealista considerando la formalidad que generalmente acompañaba la búsqueda de empleo. Solo trae una linterna y no llegues tarde, dijo, con un tono que no dejaba espacio para preguntas. La simplicidad de la instrucción me dejó un poco intrigado, pero también aliviado. La idea de no tener que pasar por un proceso burocrático me parecía un alivio bienvenido. Era como si estuviera a punto de entrar en un mundo diferente, donde las reglas eran más flexibles, y la urgencia se sobreponía a la formalidad. La ferretería, ubicada al final de una plaza que parecía haber sido construida en los años 70 y olvidada poco después, tenía una apariencia que evocaba nostalgia y un cierto abandono. El pavimento agrietado e irregular, cubierto por manchas de aceite y restos de hojas secas, contribuía a una atmósfera de desinterés. La iluminación precaria no ayudaba en nada. Algunas lámparas parpadeaban intermitentemente, mientras que otras estaban completamente apagadas, dejando áreas de la tienda envueltas en sombras inquietantes. Podía imaginar que, por la noche, la tienda tendría una aura aún más oscura y misteriosa, un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido y donde secretos podrían estar escondidos en las estanterías polvorientas. Esta combinación de factores me dejaba ansioso y emocionado al mismo tiempo. ¿Qué estaba a punto de enfrentar en esa tienda? El ambiente evocaba una sensación de curiosidad, pero también de aprensión. Sabía que estaba a punto de entrar en un territorio desconocido, un mundo que podría ser tanto una oportunidad como un desafío. La idea de trabajar allí, aunque temporalmente, encendió una chispa de determinación en mí. Era la oportunidad que necesitaba para cambiar mi situación, de alguna manera, eso me dejaba emocionado. Cuando llegué a Orange Hardware, el estacionamiento estaba desierto, con la única excepción de un coche estacionado a lo lejos, casi como si estuviera esperando a alguien. El viento cortante parecía penetrar en mi ropa, y el cielo gris y cargado hacía que el ambiente fuera aún más sombrío, reforzando la sensación de que había entrado en un escenario de película de terror. La atmósfera pesada y melancólica llenaba el aire, y cada paso que daba hacia la entrada de la tienda resonaba en mi mente como un recordatorio de lo lejos que estaba de la normalidad. Al empujar la puerta de la tienda, esta crujió, como si estuviera protestando contra mi entrada.
En cuanto pisé el interior, fui recibido por una mezcla de olores, la aserrín, el aceite de motores y el leve olor a polvo que flotaba en el aire. El ambiente era un tanto oscuro, con las luces fluorescentes arriba parpadeando intermitentemente, proyectando sombras irregulares sobre las estanterías repletas de herramientas y materiales. En el instante en que entré, encontré a una mujer saliendo apresuradamente. Parecía exhausta, con profundas ojeras y un semblante que revelaba el cansancio acumulado de largas horas de trabajo. Antes de que pudiera presentarme o preguntar cualquier cosa, me dirigió una pregunta directa: ¿eres el nuevo? Su voz estaba cargada de una mezcla de curiosidad y desinterés, como si estuviera más preocupada por salir que por interactuar. Tan pronto como confirmé que sí, no perdió tiempo y rápidamente se dirigió a su coche, dando marcha atrás y desapareciendo en la oscuridad de la noche. Me quedé un momento parado en la entrada, sintiendo como la soledad del lugar se intensificaba al verla ir. El silencio que siguió parecía casi opresivo, y estaba rodeado solo por el zumbido de las lámparas y el sonido del viento del lado de afuera. En la entrada de la tienda, vi un sobre amarillo sobre el mostrador. Mi nombre estaba escrito en marcador negro de forma prominente, y una oleada de curiosidad y aprehensión tomó cuenta de mí. ¿Qué habría dentro? Con un leve temblor en las manos, tomé el sobre y lo abrí, revelando un mensaje que comenzaba con un bienvenido a Orange Hardware, Matt. En cuanto leí las palabras, una mezcla de nerviosismo y expectativa se instaló en mi pecho. El texto continuaba, detallando una lista de reglas que parecían absurdas e incluso surrealistas. Cada instrucción parecía más extraña que la anterior, y la seriedad de la comunicación me hizo sentir que estaba a punto de entrar en un mundo donde nada era lo que parecía. Las reglas no eran solo directrices, eran una advertencia, y el peso de esas palabras me hizo darme cuenta de que tal vez estaba a punto de enfrentar algo mucho más allá de lo que esperaba. Las instrucciones que recibí eran claras y directas, pero también inquietantes. La primera regla era patrullar la tienda cada 30 minutos, una tarea que, a primera vista, parecía simple, pero que llevaba consigo un peso de responsabilidad y vigilancia constante. Debía estar atento a cada rincón, cada sombra, cada ruido que pudiera emerger del silencio opresivo de ese espacio. Además, la advertencia de evitar investigar cualquier sonido proveniente del área de madera me dejó con un escalofrío en la espalda. ¿Qué podría estar haciendo ruido allí? La idea de ignorar un problema potencial solo porque las reglas decían que lo hiciera era desconcertante. Otra instrucción alarmante era no acercarse al centro de jardinería después de las 2:14. La especificidad de esa hora me intrigó y dejó un nudo en mi garganta. ¿Qué sucedería si me acercara a ese lugar? ¿Por qué exactamente esa hora era tan crucial? La mente humana tiende a llenar vacíos con suposiciones y, en mi caso, esos vacíos no eran nada agradables. Además, había una regla peculiar que me dejó aún más ansioso: no apagar un agitador de pintura que pudiera comenzar a funcionar solo. El simple hecho de que un aparato pudiera cobrar vida sin previo aviso era perturbador y, en un ambiente como ese, parecía más una escena de película de terror que una directriz de trabajo. Las advertencias continuaban, detallando cómo actuar en caso de que la energía parpadease o si avistaba un cliente. El tono del mensaje era serio y casi sombrío, como si estuviera siendo advertido sobre peligros que estaban más allá de mi comprensión. Esto me dejó escéptico, no podía entender por qué tantas reglas extrañas eran necesarias en un simple trabajo de seguridad nocturna. Sin embargo, al mismo tiempo, me di cuenta de que la necesidad del empleo me obligaba a aceptar estas reglas como parte del trabajo. La urgencia de garantizar un salario, la necesidad de estabilidad financiera y la presión de no dejar mi alquiler vencido eran factores que pesaban más que cualquier duda que pudiera tener sobre la naturaleza del empleo. Mientras reflexionaba sobre estas reglas, una sensación de resignación comenzó a instalarse en mí. Sabía que, si quería tener alguna oportunidad de superar mi situación, necesitaría seguir estas directrices, sin importar cuán extrañas o desconcertantes fueran. Así, con una mezcla de aprensión y determinación, decidí que estaba listo para enfrentar lo que fuera que estuviera por venir en esa tienda, incluso si no tenía idea de lo que realmente me aguardaba en las sombras de Orange Hardware. Con el reloj marcando las 12:04, comencé mi primera patrulla, un momento que se sintió tanto como una nueva oportunidad como un desafío inminente. El aire estaba impregnado con el olor familiar de aserrín y aceite de motor, aromas que evocaban una mezcla de nostalgia y desconcierto, recordándome tiempos más simples, pero también reforzando la extrañeza del lugar en el que me encontraba. La tienda, aunque organizada en sus estanterías repletas de herramientas y materiales,
parecía absorber los sonidos de mis pasos, creando un silencio opresivo que solo era interrumpido por el leve zumbido de las lámparas fluorescentes arriba. A medida que atravesaba los pasillos, la sensación de estar siendo observado comenzó a intensificarse, como si los propios productos en las estanterías estuvieran evaluándome. A cada movimiento, sentía los ojos invisibles de la tienda fijos en mí. Intenté alejar esa idea, convencido de que era solo el nerviosismo natural de estar en un ambiente desconocido y aislado. Sin embargo, esa sensación persistía, volviéndose casi palpable, como una presencia invisible que me seguía a cada paso. A cada esquina que giraba, el ambiente parecía volverse aún más opresivo, casi como si la propia tienda estuviera viva, pulsando a un ritmo que no podía comprender. Las sombras se extendían y se contorsionaban bajo la luz débil, creando formas que parecían danzar en las paredes. La luz fluorescente, que debería proporcionar claridad, solo aumentaba la sensación de desorientación, y la combinación de olores y sonidos hacía que todo fuera aún más surrealista. Me encontré dudando en algunos pasillos, el corazón acelerado, mientras intentaba decidir si debía continuar o retroceder. Mientras caminaba, las estanterías, que antes parecían meros objetos inanimados, comenzaron a asumir una presencia casi amenazadora. El suave crujido del piso de madera bajo mis pies resonaba como un recordatorio constante de la soledad del lugar. El silencio era casi ensordecedor, y cada pequeño ruido se volvía amplificado, como si la tienda estuviera esperando por algo o por alguien. Un escalofrío recorrió mi espalda, y la idea de que podría no estar solo comenzó a arraigarse en mi mente. A pesar de intentar mantener la calma, la tensión aumentaba a cada paso que daba. El ambiente estaba impregnado de una aura que desafiaba la lógica, como si las reglas extrañas que había leído en el sobre estuvieran manifestándose. Sabía que necesitaba concentrarme en la patrulla, pero la sensación de que algo no estaba bien era casi abrumadora. Con cada pasillo que exploraba, la línea entre la realidad y la imaginación comenzó a desdibujarse, y la tienda, que debería ser un simple lugar de trabajo, se transformó en un laberinto de incertidumbres y misterios, guardando secretos que estaba a punto de descubrir. Tras completar la primera ronda, entré en la sala de descanso, un espacio que parecía un refugio, pero que aún así cargaba una aura de extrañeza. El ambiente era pequeño y funcional, con una mesa de metal desgastada y algunas sillas de plástico que parecían haber visto días mejores. El principal atractivo de la sala era un monitor de seguridad que mostraba imágenes granuladas de la tienda. Al acercarme, la pantalla parpadeaba, revelando diferentes ángulos, pero la calidad de la imagen era tan baja que resultaba difícil distinguir detalles. Estuve observando por un momento, intentando familiarizarme con los feeds, mientras el leve zumbido del monitor llenaba el aire. Mientras tomaba un sorbo de café, que ya estaba tibio y un poco amargo, noté que no había feed del corredor 12. Esta omisión me pareció peculiar, y de alguna forma, alarmante. El corredor en cuestión era un lugar que ya había pasado, y la idea de que la seguridad de la tienda no estuviera monitoreando un área específica me dejó inquieto. Anoté eso mentalmente, decidido a no dejar pasar nada que pudiera ser relevante o indicar un problema mayor. La última cosa que quería era fallar en mis responsabilidades en la primera noche de trabajo. El tiempo continuó pasando lentamente, y para mi sorpresa, el viento afuera aumentaba, haciendo que las placas de señalización de la tienda se balancearan de manera inquietante. El sonido de las placas golpeando contra las estructuras metálicas era casi hipnótico, un ritmo irregular que resonaba por la tienda, creando una banda sonora que parecía combinar con la tensión creciente que sentía. A cada ráfaga de viento, la luz sobre el monitor temblaba, casi como si quisiera apagarse, y eso no hizo nada para calmar mis nervios. Miré nuevamente el monitor, intentando concentrarme en las imágenes que pasaban rápidamente. Sin embargo, la ausencia del feed del corredor 12 seguía inquietándome. ¿Qué podría estar sucediendo allí? ¿Qué o quién podría estar escondido en las sombras de ese corredor? La sensación de que algo no estaba bien aumentaba con cada instante. Sabía que debía mantener la vigilancia, pero la inquietud crecía dentro de mí, una mezcla de curiosidad y aprensión que me dejaba en alerta constante. Decidí alejarme del monitor por un momento, intentando calmar la mente y prepararme para la próxima patrulla. El café no era el mejor, pero necesitaba el estímulo para mantenerme despierto. Mientras miraba por la ventana, la oscuridad de la noche y el viento ululante parecían unirse en un baile siniestro, y no pude evitar sentir que la tienda, con sus sombras y silencios, estaba llena de secretos esperando a ser descubiertos. Con el corazón acelerado, me preparé para enfrentar lo que fuera que estuviera por venir,
decidido a no sucumbir al miedo y a cumplir con mi deber. Cuando retomé la patrulla, el aire parecía más denso, como si la tienda estuviera conteniendo la respiración junto conmigo. Pasé por el corredor 10 y de repente, percibí un zumbido momentáneo, un sonido extraño y casi eléctrico, como si algo estuviera encendido brevemente. El ruido hizo que mi corazón disparara, y una ola de adrenalina recorrió mi cuerpo. La curiosidad me impulsó a avanzar, pero cuando llegué al final del corredor, no encontré nada fuera de lugar. El silencio que siguió era casi ensordecedor, y la sensación de incomodidad persistía, como si algo estuviera a punto de suceder en cualquier momento. Continué mi ronda, los sentidos alertas, pero la sensación de que algo estaba mal no me abandonaba. El ambiente parecía estar transformándose, y cada vez que me movía, la tienda parecía adaptarse, como si estuviera observando cada uno de mis pasos. El aire estaba cargado de una tensión palpable, y, a medida que caminaba, la atmósfera se volvía cada vez más opresiva. Fue entonces que encontré un carrito de compras estacionado en medio del corredor, y mi mirada fue inmediatamente atraída hacia lo que había dentro, un brazo de maniquí. Un frío recorrió mi espalda al darme cuenta de que no había maniquíes en la tienda. El brazo, con su piel de plástico pálido, parecía casi real, pero su presencia allí, solo, era inquietante. Ese objeto, que debería ser una mera herramienta de exhibición, se convertía ahora en un símbolo de lo que estaba mal en ese lugar. Dudé, mi instinto gritándome que retrocediera, pero al mismo tiempo, una parte de mí quería investigar más. ¿Qué estaba haciendo un brazo de maniquí en un carrito de compras? Con la mente llena de preguntas y la adrenalina pulsando en mis venas, logré retroceder, decidiendo que no era el momento de investigar más. Sentí la necesidad de alejarme de ese corredor de inmediato, como si el simple acto de quedarme allí pudiera atraer algo no deseado. Al volver, el zumbido que había escuchado anteriormente resonaba en mi mente, y no podía dejar de cuestionar si había alguna conexión entre los dos eventos. ¿Qué más podría estar escondido en las sombras de la tienda? Cada detalle parecía estar interconectado en un rompecabezas que aún no lograba entender. Con la respiración acelerada, continué mi patrulla, consciente de que debía mantener la concentración y la vigilancia. La tienda estaba repleta de misterios, y estaba decidido a desenmarañarlos, incluso si eso significaba enfrentar mis propios miedos. El resto de la patrulla pasó en silencio, pero la sensación de ser observado no me abandonaba, intensificándose a cada esquina que giraba. Era como si las paredes de la tienda se estuvieran cerrando a mi alrededor, y el aire se volvía más pesado, casi opresivo. Cada sombra parecía moverse de manera independiente, y no podía alejar la sensación de que algo estaba allí, al acecho, esperando el momento adecuado para revelarse. Cuando regresé a la sala de descanso, la tensión era alta, y sabía que algo estaba mal. La atmósfera en el espacio parecía cargada, como si incluso las paredes fueran conscientes de mi inquietud. El monitor de seguridad mostraba imágenes de las cámaras, pero cada vez que miraba, había algo que no encajaba. Las imágenes eran granuladas y distorsionadas, pero aún así, podía percibir que había algo extraño en las grabaciones. El agitador de pintura, que debería estar parado, estaba agitado, vibrando como si tuviera vida propia. Esa escena era completamente anómala, y un escalofrío recorrió mi cuerpo. Cada vez que intentaba registrar mis pensamientos en un bloc de notas que estaba sobre la mesa, la sensación de que algo estaba fuera de lugar se intensificaba. Las palabras que escribía parecían mezclarse y perder sentido, como si la propia tienda estuviera interfiriendo en mi capacidad de razonamiento.